Gracias a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta mañana que Dios nos está brindando. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor esta mañana. Le voy a pedir que abra su Biblia. Si trajo una Biblia, ábrala conmigo. Vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Gracias a Dios, ¿verdad? El hermano Choco que nos ayuda esta mañana para tomar este video. Mateo capítulo 22, versículo 34. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Y leemos la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ore conmigo al Señor. Dios, gracias por la palabra. Gracias por el mensaje de esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos. Permite que la palabra que vamos a compartir esta mañana sea edificativa donde quiera que se llegue a ver este video. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Tome su lugar. Estos capítulos que acabamos de pasar, ¿verdad? Antes de llegar al capítulo 22, narran una controversia tras otra. Cuando Jesús purifica el templo, eso dice el capítulo 21, versículo 12 al 17, que ahí los principales sacerdotes y ancianos respondieron preguntando: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús no responde a las preguntas directamente, pero respondió con 3 parábolas que expusieron el fracaso del liderazgo religioso. Entonces los fariseos trataron de hacer caer a Jesús en una trampa, preguntándole si era lícito pagar tributo al emperador. Los saduceos también trataron de hacer caer a Jesús con una pregunta capciosa sobre la resurrección de los muertos. Oyendo a los fariseos que Jesús ha callado a los saduceos, deciden intentarlo una vez más. Mateo dice que se juntaron a una los fariseos. Esto recuerda el Salmo capítulo 2, versículo 2, donde se hace una declaración profética al decir: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido. En el relato de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, que acabamos, que por ahí tenemos, ¿verdad? Marcos se le hace la pregunta sobre el gran mandamiento, pero lo hace un escriba que tiene una opinión favorable de Jesús. A ese hombre Jesús le declara que no está lejos del reino de Dios. Al decirle que no estaba lejos del reino de los cielos, el maestro enfatizaba que el escriba entendía los requerimientos del amor. Solamente le faltaba amar y obedecer. El único capaz de otorgarle la entrada al cielo era lo único que le faltaba: obedecer al Señor de los cielos. Pero en lugar del escriba amistoso de Marcos,
Mateo nos dice que este intérprete de la ley pregunta con la intención de tentarle. Y un intérprete era alguien experto en la Torah, que es la ley religiosa. Probablemente era algún maestro, algún rabino. La diferencia entre la prueba y la tentación es que en la prueba, quien la ejerce espera que la persona probada tenga éxito y salga exitosa de la prueba. En cambio, en la tentación se espera que la persona tentada fracase. En este pasaje, aquel intérprete que le hace la pregunta a Jesús espera que fracase. Usa palabras aduladoras, se acerca al Señor, le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Este es el tema que yo uso esta mañana, el gran mandamiento. El término usado por el escriba es un término de respeto, pero que tiene una intención mala, malévola, porque el propósito no es edificar, sino avergonzar al maestro. Proverbios 26-28 dice: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. El mentiroso causa destrucción, igual que la boca aduladora. El engaño, ya sea que hiere o consuele, causa dolor, porque alimenta el ego y manipula a otros para fines engañosos. La Nueva Versión Internacional dice: la lengua mentirosa odia a sus víctimas y la boca aduladora causa la ruina. Proverbios 29:5: el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. La traducción en lenguaje actual dice: quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. El Antiguo Testamento tiene 613 mandamientos. No hay una forma explícita, clara, de saber cuál es el más grande de todos. El intérprete podría responder con preguntas diseñadas para socavar la credibilidad de Jesús. Incluso algunos rabinos creían que por el hecho de que Dios dio los mandamientos, todos tenían la misma importancia. Al poner un mandamiento sobre nosotros, Jesús podría ofender a esos rabinos. Sin embargo, había otros rabinos que decían que algunos eran mandamientos muy pesados y otros más livianos. Y existía un continuo debate respecto a la relativa importancia de varios de los mandamientos, cómo resumirlos. Para la gente común, un rabino dijo que Moisés había dado 613 mandamientos, pero que David los redujo a 11. Salmo 15:2 al 5. Isaías a 6, 33:15, Isaías. Miqueas a 3, Miqueas 6:8. Amós a 2, Amós 5:4. Y Abacú a 1, Abacú 2:4. Jesús responde resumiendo dos mandamientos. Primero, es el Shema, que todos los judíos lo conocían. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová con todas tus fuerzas. Eso está registrado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. El Shema dice que hay que amar a Dios con el corazón, el alma y las fuerzas, pero Jesús dice que lo debemos amar con el corazón, el alma y la mente. El ligero cambio de fuerzas a mente es consolador para las personas cuyo poder físico está limitado, pero que se deleita con las cosas de la mente.
posible amar a Dios con la mente como con el corazón y el alma. Igual, el Shema, como Jesús simplemente nos pide amar a Dios sin calificaciones, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Jesús respondió la pregunta del intérprete de la ley. Y no le ha dado mucho espacio para un ataque. Si Jesús se detiene ahora, no habrá mayor problema. Pero Jesús ahonda en el tema, continúa y dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto que Jesús dice, lo tomó del libro de Levítico, capítulo 19. Vean lo que dice Levítico. Si tiene la Biblia, observe lo que dice la palabra. Capítulo 19, versículo 18. Dice, no, amén, ¿lo tenemos? Amén. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Un versículo que he citado 3 veces en el Evangelio. En el 5:43, 19, cuando Jesús dice que el segundo mandamiento es como el primero, está diciendo que están relacionados y que tienen un peso similar el uno al otro, porque amar a Dios naturalmente conlleva amar al prójimo. Primera de Juan 4:20 explica la conexión que existe. Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Levítico 19, volvemos a Levítico, en el capítulo 19, donde se da este mandamiento, en la parte anterior, en el contexto, ¿verdad? Nosotros leemos esto que dice la palabra. Vea lo que dice el contexto de Levítico 19, desde el 15 en adelante. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el pasaje nos deja claro es que amar al prójimo significa no hacer injusticia en el juicio, no favorecer al pobre ni compadecer al grande, ser imparcial, juzgar con justicia al prójimo, no involucrarnos en chismes en contra de él, porque atentamos contra la vida del prójimo, no aborrecer a nadie, no vengarnos ni guardar rencor. Algo interesante que dice el pasaje y que debe de ponernos a pensar es que dice, razonarás con tu prójimo, sugiriendo que algunas veces el amor debe mostrar rudeza donde se necesita. Es decir, confrontar de tal manera que lo malo deba de ser corregido y los obstáculos en las relaciones quitadas. Estos versículos dejan en claro que el amor que describe el Levítico y Jesús del que hablan es diferente de la emoción que solemos llamar y creemos que es amor. El amor es algo más
que una simple emoción. Alguna vez yo le dije, yo no había entendido el concepto del amor, porque créame que es uno de los temas del que más me ha apasionado por entender, investigar, porque me doy cuenta que la mayoría del mundo no sabe de qué habla Jesús. ¿Qué es el amor? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente? En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo describe, ¿verdad? La primera carta a los Corintios, capítulo 13, en los primeros versículos, el apóstol Pablo ubica el amor como algo superior a los dones. Oiga lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en los primeros 2 capítulos, ¿verdad?, que acabamos de leer, 2 versículos, perdón, que acabamos de leer. Los corintios estaban enamorados de los dones, particularmente del don de lenguas. El apóstol les recuerda que incluso el don de lenguas no tiene sentido si no hay amor. Hablar en lenguas sin amor es tan insignificante como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, que no hace más que ruido, un sonido vacío, sordo. En la lista de los dones que Pablo da, del capítulo 12, ¿verdad?, en el versículo 4, 10, 28, Pablo sitúa el don de hablar lenguas y su interpretación en último lugar. La primera mitad del capítulo 14 lo dedica a dar consejos relacionados con el don de lenguas. En ese capítulo Pablo deja claro que el don de profecía es superior al don de lenguas, porque dice Pablo, ¿de qué me sirve que yo hable lenguas pero no interpreto esas lenguas? Entonces no hay edificación. Solo dice capítulo 14, 2, 5, 20, 25. Pero aquí enseña que nada de eso tiene la supremacía del amor, porque profecía sin amor no tiene valor. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: si yo tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿verdad?, que aunque tuviese la capacidad de interpretar las lenguas y profetizase y pudiera comprender esa palabra revelada que viene de Dios, que nos da la sabiduría espiritual, y pudiera comprender, es más, si tuviera una fe tan grande, capaz de decirle a la montaña, muévete y échate a la mar, de la fe que habló Jesús, dice Pablo, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. En el versículo 3 dice, si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo sin amor, de nada me sirve. Del versículo 4 en adelante, el apóstol presenta una lista de lo que es el verdadero amor. Fíjense lo que le voy a decir esta mañana. Los latinos tenemos más problemas para entender lo que el apóstol describe en estos versículos, porque al deseo nosotros le llamamos amor, al romanticismo le llamamos amor, a la amistad le llamamos amor,
De hecho, hasta hay un día, el día de 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. A la preocupación que sentimos por los demás, le llamamos amor. Hasta una simple expresión de entusiasmo cuando decimos, yo amo el pastel. Amo el pastel. Lo usamos hasta para eso. Pero déjeme decirle, estas diferencias nos pueden confundir. Por ejemplo, alguien que te diga te amo, tal vez lo que está diciendo es que él o ella busca satisfacer sus necesidades sexuales o alguna necesidad de inseguridad que tiene. Es diferente a una persona que su amor por alguien solamente busca satisfacción personal. La lengua griega resuelve estas ambigüedades utilizando tres palabras diferentes. Una es eros, que es el amor romántico o sensual. La otra, como definen el amor, es philos, que es el amor de hermandad, de amistad, de compañerismo que podemos sentir. Y ágape, que tiene que ver con la preocupación y el bienestar de la otra persona. Eros, te voy a decir, no se utiliza en el Nuevo Testamento, pero philos y su forma verbal pileo aparecen 55 veces en el Nuevo Testamento y se usa para expresar el afecto que una persona siente por otra. Mateo 10:37, Lucas 14:12, Juan 11:3 al 11. Aún para hablar del amor que Dios siente por su pueblo, también se usa la palabra phileo. Pero déjeme decirle algo más. Para referirse al amor de Dios es ágape o agapao, que es su forma verbal, y aparece 253 veces en el Nuevo Testamento. Se usa para hablar del amor que Dios tiene por su gente, Romanos 5:8, primera de Juan 4:8, pero también para el amor, y esto quiero que lo ponga en su corazón, que una persona puede sentir hacia otra. Es el verbo que Pablo usa en esta carta de los Corintios, específicamente al describir lo que es el amor. Cuando Jesús dice que los dos mandamientos más importantes, y ponga esto en el corazón, son el amor a Dios y a tu prójimo, está usando el verbo agapao en lugar de phileo. Escuche bien, Pablo usa ágape exclusivamente. El problema es que el amor ágape se trata tanto de hacer como de sentir. Mire, le voy a decir, ¿por qué me he enfrascado tanto en este tema? Porque yo antes había leído lo que los psicólogos decían, y los psicólogos se debatían acerca si el amor es un sentimiento o una decisión. Ese es el debate que los psicólogos tienen a través de sus libros, a través de sus conferencias. Y el problema insondable para ellos es como decidir con la cabeza o con el corazón. Porque ágape se trata tanto de hacer como de sentir. Escuchen bien, requiere acción, requiere que demostremos nuestro amor de una manera práctica. Solo quien ama con ese amor hará lo posible por alimentar a los hambrientos, por dar de beber a los sedientos, por recibir al extranjero en casa, por vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso. Mateo 26:31 al 46. Este sentimiento lo pone Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, cuando el hombre o la mujer tiene contacto con Dios. Por eso le dije,
los psicólogos no pueden entender qué es el amor. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que viene de Dios, que es amor. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo esta mañana? Ese sentimiento tiene que nacer en el corazón de Dios. Dice la palabra, fíjese bien, cuando yo me di a la tarea de investigar esto, dije, a ver, ¿qué es lo que pasa, Señor? Yo puedo decidir con la mente, pero no siento. O puedo sentir, pero no decidir con el razonamiento. Entonces puedo entender, Señor, que algo está mal en esto. Y cuando yo empiezo a analizar, dije, Señor, esto es a lo que se refiere tu palabra cuando dice, pondré un corazón de carne en lugar del corazón de piedra. Porque generalmente nosotros tenemos un corazón de piedra. Usted no me va a dejar mentir por lo que le voy a decir. Que hay gente que dice, yo jamás pensé que haría esto por alguien y lo estoy haciendo. Amén. Se lo voy a repetir. Gente mala que yo he conocido, que dice, pastor, es que no sé qué me pasa, miro a esa persona y me da sentimiento, me dan ganas de llorar. Yo solo solía decirle, es que Dios te está cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Pero para un psicólogo es difícil entenderlo, porque ellos no pueden entender que el amor nace en el corazón de Dios, porque Dios es amor. En la lista que el apóstol Pablo da, dice que el amor, oiga bien, es sufrir. Sufrir sin irritarse, sufrir sin quejarse, eso es amor. A veces, por eso yo le decía, cuando yo empiezo a entender esto, mi mente empieza a aclararse y empiezo a entender, Señor, no, Dios, yo estoy muy mal. Cuando yo veía la película de Pablo, que escribía sobre la carta del amor, la película, se acerca un hombre y le dice, ¿qué haces, Pablo? Y dice Pablo, escribo sobre el amor. Y está escribiendo, el amor es sufrido. Y le dice aquel hombre ahí, Pablo, pero si tú eres todo amor. Y dice Pablo, no, está cerrado. Me falta entender mucho. Me falta comprender mucho de esto. Y cuando yo veo la escritura y me voy haciendo un análisis a mí mismo, me doy cuenta que estamos teniendo problemas con ese detalle, que nosotros no estamos amando como Dios quiere que amemos. ¿Cómo quiere Dios que amemos? El amor es sufrido. A veces nos quejamos hasta de los hijos. Cuando usted da algo y se está quejando, usted no lo está dando con amor. ¿Está entendiendo? Porque el amor lo sufre todo. El amor lo sufre callado. La gente que ama se queda callada. Jesús nunca se quejó, oiga bien, que es el ejemplo del máximo amor. Nunca se quejó cuando fue a la cruz del Calvario y dijo, ay, Señor, es que me voy a morir por esta gente, mira, ni me van a agradecer. Amén. Porque el amor es benigno. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El amor es benigno. El amor busca ayudar. El amor busca hacerle bien a los semejantes. No tiene envidia. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No podemos decir que amamos cuando estamos envidiando a alguien. No podemos decir que amamos cuando nos estamos jactando o lo estamos haciendo para presumir. Muchos de nosotros damos algo, pero solo para presumir a los demás. Hoy en día, en las redes sociales ya se volvió tendencia todas las iglesias, todos los pastores. Ahora estamos repartiendo zapatos a los niños, ahora estamos repartiendo. ¿Me explico? Se acabó que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Se acabó. Ya todo el mundo quiere que todo el mundo sepa lo que digo.
Amén. Amén. ¿Por qué?